Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Creo que no tenemos sonido, pero sí me escuchan. ¿Sí me escuchan, verdad? Muy bien. Ya lo prendimos. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a nuestra reflexión espiritual de Adviento. A los que nos están viendo igualmente en línea, gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar. Gracias por llegar a tiempo. Y vamos a comenzar esta noche con una pequeña oración inicial que ven en la pantalla. Si nos ponemos un momento de pie, ponemos en silencio nuestra mente, nuestro corazón y también nuestros teléfonos celulares. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y decimos todos juntos: Señor, yo te amo, no porque puedes darme el paraíso o condenarme al infierno, sino porque eres mi Dios. Te amo porque tú eres tú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos sentar. Y esta es la primera de muchas, primeramente Dios, una serie que queremos continuar cada tercer mes acerca de lo que es la espiritualidad ignaciana, de lo que son los valores jesuitas, y lo vamos a estar llevando aquí para todos ustedes, aquí en la parroquia de San Francisco Javier. Más adelante vamos a decir cuándo va a ser, anunciar cuándo va a ser la siguiente sesión. Así que estamos muy contentos, muy gustosos de que nos acompañen, y especialmente esta noche que nos va a acompañar el padre Jorge Wanzer, que nos va a guiar en esta reflexión y especialmente en esta jornada que hemos empezado, que es una jornada importante, la jornada de Adviento, de adentrarnos, de tomar un momento de silencio, igualmente de detenernos, ¿verdad?, para poder reflexionar y poder abrir más nuestro ser, nuestro corazón para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que con mucho gusto los dejo con el Padre Wanzer para que nos dé esta hermosa presentación. Lo que estábamos pensando era dar unas reflexiones acerca de los jesuitas, los primeros compañeros de Jesús, su origen y sus hazañas. Vamos a empezar con San Francisco Javier, porque no era el primero, pero era uno de los tres primeros, y su fiesta es este jueves 3 de diciembre. El Papa San Ignacio empezó. Bueno, ni modo. Bueno, quisiera empezar la situación del mundo en el año 1491. No sé qué es.
¿Aló? No. Ah, ahí está, ok. Había varias civilizaciones, pero ni sabían, no conocían nada de este otro lado aquí, que era las incas por aquí en Perú, los maya en Centroamérica, y como pueden ver los mexicas y los aztecas en México. Pero resulta que San Ignacio de Loyola nació en esta esquina de España, en las montañas Pirineas, y él nació antes de septiembre 15 de 1491. ¿Qué pasó el año siguiente? Sabemos que San Ignacio de Loyola era el 13º y último hijo de sus padres, y su padre era noble, pero bien pobre. En el año 1485 tenía deudas tremendas, y los mercantes de su pueblo aquí en Aspetia compraron cañones y tumbaron el castillo de Loyola. Y para recuperar su fortuna, el papá de San Ignacio de Loyola fue a trabajar y a luchar en las cruzadas. ¿Ok? ¿Y qué pasó? En el 2 de enero de 1492 cayó la fortaleza de la Alhambra en Granada, y ya para fines de junio todos los musulmanes habían salido de España. Importante por esto, porque como ya les dije, el mundo estaba dividido entre musulmanes que habían entrado, que habían tumbado a Constantinopla. Por todo esto era musulmán. Todo esto era musulmán. Y es importante para nuestra región porque los musulmanes no creían que Jesús era Dios. Hombre sí, buen hombre sí, profeta sí, pero pertenecían a unos herejes que no podían compaginar que Dios era hombre y Dios, que Jesús era hombre y Dios. Entonces, para ellos era profeta, pero en el año 622, Mahomet se fue a su gira a Meca y murió en 632. Pero como todo esto norte de África era parte de los herejes, el patriarca de Alejandría en Egipto era hereje. Entonces todo esto eran herejes hasta la mayoría de España y Portugal. Entonces los musulmanes no tenían ningún problema en conquistar Egipto, Libia, Algeria, Tunisia, Marruecos, y en el año 711 un musulmán que se llama Tariq cruzó las estrellas aquí de Gibraltar. Al otro lado es una monolita que se llama Gibraltar. Gibral en árabe es roca inmensa, y se lo llamó después de sí, Tariq, Gibraltar. Entonces en 711 pasó de allá a España, y dentro de 21 años
había conquistado toda España, Portugal, y en una batalla en el año 732, Carlos el Martillo, rey de Francia, lo tumbó y arrestó su avance al otro lado de las montañas Pirineas. Entonces, por 781 años, los musulmanes y los españoles estaban. Porque los musulmanes no creen que Jesús es Dios. Parte del problema que tenemos nosotros es que los españoles, para hacer el hincapié y para subrayar que era Dios, era Jesús trascendente. Está bien, no hay ninguna herejía en eso, pero no enfatizaron nada a su humanidad. Entonces, por eso tenemos más acceso y sentimos más cómodos en rezar a Nuestra Señora María. No es un hereje, pero es un énfasis que Jesús es hombre y Dios. Es trascendente, pero también inmanente. Era un problema, y vamos a verlo porque va a surgir de nuevo. Entonces, Ignacio, su papá quería que sea seminarista y él no quiso. Entonces pidió a su papá: déjame ser caballero en la corte. Y el papá lo puso en la corte de Arévalo y era allá, y se hizo caballero y soldado y pecador y bien valiente en una batalla en 1520 en Pamplona, en la pura mitad de las Pirineas. Estaba batallando contra los franceses y en eso estaba encima de la muralla, era el capitán. Todos los demás dijeron: Ignacio, vamos a rendirnos, hay muchos más franceses. Y dijo: no. Y al fin sus cañones tumbaron la pared y una bala un cañón balazo fue por dentro de sus dos piernas, quebró uno y destrozó al otro. Y tan valiente Ignacio era que un oficial francés y 2 soldados lo trajeron en camilla de Pamplona, en la mitad de los Pirineos, a Espetia, a su castillo, que su papá había construido un poquitito de castillo. Él recuperó por casi 18 meses, y luego hizo un tipo de transformación y una conversión. Decidió dejar su caballo, sus armamentos y todo, y se fue a hacer un retiro en Barcelona, y de ahí cerquita a Barcelona, en el Mediterráneo, por el río Cardoner, un lugar que se llama Monserrate, y se quedó allá 8 meses experimentando en sus ejercicios espirituales. Pero era bastante fuerte consigo mismo, y sus penitencias eran tan y tan fuertes que por poco se muere. Hizo un látigo y lo estaba batallando así, y con pedazos de hueso y pedazos de hierro en el látigo, y estaba, pues, su espalda estaba completamente arruinada. Además pensaba que tenía una atracción demasiado fuerte a la comida. Entonces mezcló su comida con lejía y arruinó a su sistema de digerir, y por toda su vida estaba ya con problemas de digerir. Resulta que durante
esta conversión y sus ejercicios espirituales, digamos, Jesús le apareció y dijo, no en estas palabras, pero dijo, Ignacio, menso, ¿qué haces? Y Ignacio estaba haciendo penitencia para poder mejorarse, para mantener su salvación. Y Jesús le dijo, no, yo lo hice. Yo soy su redentor. Tú eres pecador, pero te amo, te quiero y quiero que hagas algo por mí. Entonces, esto fue la primera parte, la primera semana de los ejercicios de San Ignacio. Meditamos en nuestros pecados, pero no en forma de que no somos, nunca somos santos, somos pecadores. Pero aún así, Dios nos ama y Dios nos ha redimido con su Hijo. Y solo pide de nosotros que nosotros nos amemos los unos a los otros. Somos pecadores, amados y llamados a seguir para adelante. Bueno, al terminar sus 8 meses en Monserrate, quería ofrecerse al jefe de los franciscanos en Jerusalén. Entonces, en 1922 fue de Barcelona a Venecia a Jerusalén. Pero si pueden imaginar, si su papá era cruzado, ok, él quiso convertir a todos los musulmanes aquí, pero el rey de los musulmanes, Suleimán el Magnífico, era los más poderosos, y el franciscano lo detuvo a Ignacio y lo mandó de nuevo para Europa, para no armar una guerra que no hubiera podido ganar. ¿Está bien? Hasta la fecha estamos bien. Ok, Ignacio regresó y empezó su carrera de estudiar. No tenía letra, quería estudiar latín. Se fue a Barcelona que queda ahí más o menos, y empezó con algunos muchachitos de la escuela a estudiar latín. Pero mientras tanto predicaba sus ejercicios espirituales. Pero eso llamó la atención de la Inquisición. Entonces no lo arrestaron, pero lo pidieron porque no tenía letra y tampoco era clero y no debía haber estado predicando sus ejercicios espirituales. Entonces la primera vez que tuvo problemas con la Inquisición era en Barcelona. Y luego dijo, si es que no tengo letras, voy a seguir mis estudios de Barcelona a Alcalá. Y estudió filosofía en Alcalá. Y también tuvo problemas con la Inquisición. Lo interrogaron, pero lo dejaron. Y él mismo, San Ignacio, dijo, bueno, si me están arrestando cada vez porque no tengo letras y no soy claro, voy a seguir con mis letras. Y se fue de Alcalá a Salamanca a estudiar en una de las universidades más buenas de España. Y se quedó allá y de nuevo la Inquisición lo agarró, lo pusieron en el bote y lo juiciaron. Y después de varias semanas decidieron que no era hereje. Y lo dejaron, lo soltaron. Pero Ignacio puede ser que sea un poco terco, podemos decir. Es decir, si yo no puedo predicar porque no tengo la suficiente educación, yo voy a sacar la educación de teología que necesito en el lugar más prestigioso en el mundo, que era la Universidad
de París. Y cuando llegó a París, encontró a sus compañeros de cuarto. Uno, un francés, Pierre Favre, que tenía 19 años, y otro, San Francisco de Javier, pero no era San Francisco Javier, era Francisco con un nombre vasco que es muy, muy largo y no lo necesitamos. Pero allá en París, los tres estudiaron, los tres sacaron su maestría en teología y encontraron a dos compañeros más, Salmerón y Laínez. Entonces eran 5 los primeros compañeros, 5 en París. Y después había 2 más, un Simón Rodríguez, era portugués, Simón Rodríguez, pero en portugués Simón Rodríguez, y Nicolás Bobadilla. A mí me encanta ese nombre, Bobadilla. Entonces eran 7 que hicieron sus votos en París, cerquita de Montmartre, en 1534. Llegaron 3 más, 3 franceses, Codur, J. Bruet, y con un grupo de 10, pero todos con sus maestrías en teología en Europa, cuando la gran mayoría del clero era analfabeto. Y los primeros 10 compañeros tenían sus maestrías en teología de la Universidad de París. En el año 1540, el Papa Pablo III estaba rumbo a aprobar a estos 9-10. Primero querían ir de Roma a Venecia y querían ir a Tierra Santa para trabajar allá, pero Suleimán el Magnífico era demasiado poderoso y no podían. Entonces se decidieron regresar y ponerse disponible al Papa en Roma. En 1540 empezaron con el rey Juan III de Portugal pidió al Papa en Roma quería jesuitas para su misión, porque ya saben, en 1498 Vasco da Gama había pasado por el Cape of Good Horn y había llegado poco después a la India. Entonces los portugueses tenían colonias por toda la costa, especialmente aquí, donde empezaron sus negocios de esclavizar a la gente, y también aquí en Angola y también aquí en Mozambique. Ignacio decidió mandar a Bobadilla a la India, pero resultó que Bobadilla se enfermó y no podía ir. Entonces, con mucha pena, Ignacio decidió mandar a su primer compañero, Eli Fabre, a mandar ¿cómo se llama? Mandar a Francisco Javier de Roma. Salió en marzo de 40 aquí a Lisboa. Salió de allá en 41, marzo 15 de 41. Empezó su viaje. Y todo un año para llegar aquí a Mozambique. Y llegó en marzo de 1542. Y se quedó allá. Y se quedó como evangelizador. El Papa lo había hecho nuncio apostólico de toda la diócesis de la India, que empezaba aquí al punto de la África
la India, Malasia, Borneo, hasta Japón y regresó para seguir. Era el superior de los jesuitas y regresó en 49 y regresó ya sabía que de Japón iba a poder ir la cultura emanaba de la China y quería ir a China. Y se murió en el año 1552, el día 3 de diciembre. Vamos a celebrar su aniversario este jueves en una isla cerquita de Cantón, a como a 14 kilómetros de la costa de China, esperando permiso del emperador de entrar en China. ¿Algunas preguntas? Sí. Francisco Javier murió en 42. San Ignacio se quedó casi toda su vida apostólica en Roma y murió allá el 31 de julio de 1556. Okay. 56. Sí. ¿Cómo lo hacía Francisco Javier? Ok. Por eso, y esto iba a tomar un breve descanso, pero no tenían reglas. Esto es una diócesis enorme y todo era nuevo. Entonces tuvo que inventar. ¿Por qué no nos paramos por un momento de pie? Y quisiera hacer un ejercicio. Es un ejercicio que viene de los ejercicios espirituales de San Ignacio y se llama el examen de la conciencia. No necesariamente para ir a confesar, pero sí para reconocer a Dios en nuestro mundo. Ok, estírese un poquitito. Ok, muy bien. Y si puede sentarse de nuevo. Vamos a hacer un examen. Parte de las meditaciones de San Ignacio es ponernos en la presencia de Dios. Entonces vamos a hacerlo con una oración de centrarnos. Vamos a respirar profundamente. Respirando para adentro. Ven, Señor Jesús. Vaya el miedo. Respirando de nuevo. Ven, Señor Jesús. Vaya el rencor, la ansiedad. Ven, Señor Jesús. Vaya dolor. Y como estamos centrados en nuestro Señor, estamos en paz con nosotros mismos, con nuestros vecinos y con nuestro Dios. En este estado de tranquilidad pedimos la gracia que queremos, y en esta noche la gracia es, Señor, muéstrame dónde has estado en mi vida diaria, empezando esta mañana. Cuando abrí los ojos, ¿qué fue mi primer pensamiento? ¿Quién fue la primera persona humana que vi? ¿Dónde he sentido tu amor hoy? Cuando me vestía, desayunaba, me iba al trabajo. ¿Cuáles son los acontecimientos del día de hoy donde has estado? ¿Dónde te vi?
Y por la tarde, después del almuerzo, ¿dónde te vi en los acontecimientos de esta tarde? En prepararme para venir acá esta noche. ¿Cuáles sorpresas me mostró hoy? ¿Qué tipo de amor me demostraste durante el día de hoy? ¿Qué me inspiraste? ¿Y dónde me tocó en el corazón? Señor, ¿dónde te he visto hoy? Señor, te doy gracias por haber estado en mi vida hoy. Y te pido que me ayudas a reconocerte en lo que queda de esta noche y del día de mañana. Y terminamos nuestra oración con un Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ahora vamos bien a las diapositivas. Prepara el camino. San Francisco Javier nació en el castillo de Javier, en el lugar, la región de Navarra. Era, cuando nació, parte de Francia, pero el rey Fernando de Castilla y de Aragón invadió y lo puso parte de España. Era exactamente en Pamplona que Ignacio de Loyola estaba jugando al lado de los españoles en contra de los franceses. Y nació el 7 de abril de 1506. Un hombre bien preparado. Su papá era un noble, un poco más rico que el papá de San Ignacio de Loyola. Y a la edad de 19 años se lo mandó a la Universidad de París, Collège Sainte-Barbara. Y allí reconoció a los otros dos primeros compañeros, Pierre Fabre y Ignacio de Loyola. Apenas vivió 46 años, pero sí preparó el camino del Señor. Okay. Europa Inglaterra bajo Enrique VIII, Francia, España, Castilla y Aragón se unieron en el 92, echaron a los musulmanes y también por la Inquisición expulsaron a todos los judíos. Yo no sé si ustedes han notado, pero yo he bautizado y he dicho los funerales de judíos católicos. En México hay muchos alrededor de San Miguel el Alto, muchos. Tenemos un jesuita, sus antepasados vinieron de España expulsados por ser musulmanes o judíos, y ellos se convirtieron. Y cuando terminé el funeral, eso fue hace como 5 años, sus hermanas fueron a otro cuarto, empezaron a cantar
el Kaddish, que es la oración para los muertos de los judíos. Entonces, Fernando y Isabela unieron a todo esto. Y de Navarre se fue a París, y en París reconoció a Ignacio, y ahí empezaron este es parte del castillo de San Francisco Javier en Navarre. Fernando de Aragón tenía pleitos con el papá de Francisco Javier y tumbó la muralla alrededor y llenó, y no sé cómo se dice, the moat, el hueco lleno de agua alrededor del castillo, y lo llenó con barro para que no se sirviera de defensa para ellos. Los tres compañeros primeros Ignacio de Loyola, Pierre Fabre, Francisco Javier. Esto es un poco, la representación está un poco chueco, porque Ignacio medía 1,52 metros, 5'3" en inglés. Y Javier era alto, atleta, competió en alto saltador, digo bien, high jump. Fab aceptó a Ignacio casi inmediatamente, pero terco no. Francisco Javier no, tuvo mucha dificultad en tratar de ayudarlo. Ok, ¿de qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? Esto fue una de las primeras meditaciones que San Ignacio propuso a Javier. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? Aunque no lo crean, 400 años después, mi primer día en el noviciado, que fue la meditación que nos dieron, estaba pensando, ¿qué es lo más importante? Es alcanzar al cielo. Y San Ignacio nos da un principio y fundamento de nuestras vidas: acatar, servir y amar al Señor para ganar nuestra salvación. Y empezó con esto para convertirle a los dos primeros compañeros. Háganse en mí según tu palabra. Ignacio y los otros dos y los primeros 10 decidieron aceptar la invitación de Jesús. Dispongan, hágase en mí según tu palabra, que ya reconocen, son las palabras de la Virgen María. Que la voluntad de Dios se realice en mí. Cuando Bobadilla se enfermó en 1540 y Ignacio tenía que mandarle a Javier a las Indias, le dijo las últimas palabras de San Ignacio a San Francisco: go forth and set the world on fire. En latín, ite inflammate omnia. Vaya a encender a todo el mundo.
uno de nuestros muchachitos en preschool reportó a su mamá: mami, hoy en la clase la profesora nos dijo que nos quemáramos a todo el mundo. Y mami, no creo que eso sea muy bueno. No malinterpreto. Pero la idea es: ite inflamate omnia. Vaya a inflamar, a encender a todo el mundo con el amor de Dios. El amor de Dios en su corazón, pero demostrado por sus acciones. Eso es un dicho de San Ignacio. El amor se demuestra más en las acciones que en las palabras. Después de haber transcurrido por toda la África, se fue a la India. Los portugueses tenían una colonia en Goa y habían estado allá por 13 años antes de la llegada de San Francisco Javier, pero eran marineros, sin vergüenzas, sin religión, y estaban maltratando a todo el mundo, especialmente los indígenas. Y San Francisco Javier empezó dos cosas. Empezó a tratar bien a los indígenas, a tratar de convertir al grupo cristiano, y también a empezar un seminario. El segundo colegio de los jesuitas, primero en Sicilia, en 1548. El segundo, aquí mismo, en la India, para entrenar a los seminaristas. Había varios convertos allá y luego se puso aquí abajo para los parvenes, y con ellos se quedó unos años, y estiman que habrá bautizado a más de 10,000. Pero como estaba en una situación completamente nueva, aquí les gustó que era pobre, aquí aún más. Entonces la pobreza sí funcionó y se quedó con estas islas que se acuerdan, y la pobreza estaba bien, pero cuando llegó al Japón despreciaron a los pobres. Entonces cambió por completo su manera de ser misionero. Empezó a vestirse como un hombre rico, y hizo a los otros jesuitas como sus sirvientes para que los japoneses supieran que era muy importante, era el anuncio apostólico para toda Asia. Y así empezó una nueva manera de ser misionero. Conocer las costumbres, aprender el idioma, traducir las Sagradas Lecturas en el idioma del lugar. Y así tenía mucho éxito. No él, porque a pesar de su educación tan fina, no tenía facilidad con idiomas. Hablaba vasco, hablaba romance, latín, francés, italiano, pero no se destacó muy bien con los varios idiomas de la India, tampoco aquí en las islas de Malasia, las Malucas, en Borneo. Y cuando llegó a Japón, él decidió que si desprecian a los pobres, ¿qué tal si nosotros intentamos convertir al daimyo, al príncipe? Y si el príncipe se convierta, entonces todo su reino se convertirá con él. Con ese propósito quiso San Francisco Javier tener una junta con el shogun. El shogun era el gran emperador de los japoneses, pero nunca alcanzó.
estaba ya en la India varios años y decidió, regresó porque era el superior de los jesuitas en la India y regresó para asegurar que todo estaba bien. Déjame seguir adelante. Ok. Ok. Entonces del Japón regresó a la India y decidió que Japón pertenece culturalmente a sus antepasados en la China y decidió regresar a la China. Y regresó allá en el día 3 de diciembre 1552. Murió en la isla que se llama Sanshan, a 14 kilómetros de la costa de China. Sanshan es San Juan en chino, y se quedó allá. Él no enteró, pero la siguiente generación, con Matteo Ricci y varios otros jesuitas, utilizando la metodología de los misioneros del Japón, se vestieron de científicos. Y no sé si ustedes saben, pero en 1582, un astrónomo jesuita que se llama Cristóbal Clavio hizo el calendario que tenemos nosotros. Estaba 11 días atrasados el calendario juliano de Julio César. Lo llamaron el calendario gregoriano. ¿Sabe por qué? Porque Clavio no era el Papa, Gregorio era el Papa, entonces lo nombraron después de eso. Pero era tan buen matemático que su alumno, Matteo Ricci, cuando llegó allá, apasmó a los científicos chinos, mucho más sabio y con mucha más exactitud que los científicos musulmanes. Y así empezó a abrir camino en la China. Pero eso no fue Javier. Javier era organizador y él organizó a las misiones para sobresalir. Por eso lo nombraron patrón de las misiones y lo comparte en 1927. Lo comparte con Santa Teresa de Lisieux, la Petite Fleur. Okay. Es bien conocido por todo el mundo las hazañas misioneras de San Francisco Javier. Tú que llevas a Jerusalén la noticia, diles a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Su manera de ser misionero era en su propio ser reflexionar el amor de nuestro Señor Jesucristo. Eso también viene de los ejercicios. En la cuarta semana, San Ignacio nos pide que vayamos a encontrar a Dios en todo. La última meditación se llama Contemplatio ad amorem Dei. Contemplatio para conseguir el amor de Dios y encontrarle a Dios en todo. Y por nuestras acciones demostrar ese amor. Es algo, ojalá podamos darles a ustedes un programa de los ejercicios de San Ignacio de Loyola, porque no solo cambiaron a los primeros 10 jesuitas, pero dieron sustenencia a San Francisco Javier para viajar por todo el mundo conocido hacia el este. Otros jesuitas empezaron en las Américas, llegaron a Cuba,
en 1566. El primer mártir de los jesuitas se murió en las Islas Cayos de la Florida en 67. Había 8 jesuitas misioneros que hicieron una misión en un lugar que se llama the James River, unos kilómetros donde los ingleses empezaron Jamestown 23 años después. Los misioneros franceses vinieron de Francia por el río San Lorenzo y empezaron con los indios hurones. Había 8 misioneros jesuitas asesinados por los indios Mohawk y Iroquois. Sabe que nosotros aquí en San Francisco Javier no vinimos de México. El padre Eusebio Quino entró por toda la Sonora y desde 1691 a 1711 hizo una carrera por toda la Alta Pimería. Eso incluso la misión San Javier del Bac en Tucson, y también visitó a Casa Grande, a las ruinas. Empezó a enseñar a los indígenas cómo cuidar a vacas, ovejas, a sembrar agricultura que no utilizaba mucha agua. Pero suprimieron a los jesuitas en el año 1773. Entonces, esto paró, dieron esa misión a los franciscanos y lo han cuidado bien. Nosotros vinimos de los misioneros franceses y algunos de los Iroquois, los 8 que mataron a los jesuitas en Nueva York, en Canadá, ellos convirtieron a todos los otros tribus de Montana y Idaho y de Washington. Es decir, si van a buscar a alguien que les llevara al paraíso, que tiene que ser los sotana negras, los jesuitas. Y ellos mandaron varios gentes a la Universidad de San Luis. El padre de Smet, después de 4 viajes, se fue con ellos a las montañas rocosas. De ahí evangelizaron a Alaska, a California, y de California vinieron a fundar Prophet College Preparatory en el año 1928. Entonces debemos mucho a San Francisco Javier. Él se fue por el otro lado, pero su manera de llevar a cabo las misiones sirvió a muchos por todo el mundo. Déjame terminar. ¿Salió? Dios les ha mostrado gran misericordia, curándoles el cuerpo y el alma. Nosotros quisimos empezar a darles a conocer para que ustedes pudieran ser igual que Francisco y Piafava, Ignacio, compañeros de Jesús, porque cuando quiebran pan, son compañeros de Jesús. Cada vez que quebramos pan en la Eucaristía, estamos siendo compañeros de Jesús. Entonces, desde aquí en adelante, todos ustedes son jesuitas. Y felicidades. Ahora quisiera que nuestra compañera Juni nos ayude a terminar esto con una oración. Y gracias a todos, muy amable. Y la próxima vez vamos a poder tal vez hacerlo un poco más smooth, un poco más deslizamos un poco más. Muchas gracias, Padre. Y bueno, ya aprendimos un poco más, ¿verdad?, de lo que es este gran misionero jesuita de San Francisco Javier, que celebramos, ¿cuándo?
El 3, el jueves, este jueves, ¿verdad? Entonces, nuestro santo patrono, dedicarle esta noche, esta tarde para él, obviamente el jueves también, ¿verdad? Pero algo importante que podamos aprender de él, de las misiones, de cómo fue mandado, a dónde fue mandado, ¿verdad? Sin conocer la India, sin conocer Asia, los lugares donde anduvo recorriendo y aventado, ¿verdad? Porque se necesita un espíritu grande de valentía para poder llevar a cabo lo que se le encomendó, ¿verdad? Obviamente por Ignacio de Loyola, pero ¿quién fue el mero que lo mandó? Es Dios, ¿verdad? Dios mismo quien lo llamó, Dios mismo que lo envió, y qué grande legado que nos dejó y nos enseña hasta el día de hoy, ¿verdad? Que lo seguimos recordando y que le seguimos aprendiendo de él y seguimos amándole especialmente. Y pues bueno, la oración final ya la hizo el Padre, unas otras palabras, al igual que la oración inicial, muy repetidas por San Francisco Javier. Así que si continuamos aprendiendo de sus escritos, él hacía muchas cartas, igual como ciertos escritores que tenemos en las Sagradas Escrituras, de Pablo, de todos sus viajes que hacía, ¿verdad? San Francisco Javier también tiene, ¿verdad? De que le mandaba los escritos. Hay libros y también en el internet se pueden encontrar, sí, especialmente en la que vengan de fuentes confiables, ya sea de alguna organización o escuela jesuita, ¿verdad? Pero en internet están disponibles también, ¿sí? Y hay un sinfín nada más. Busca obviamente escritos de San Francisco Javier o cartas de sus viajes misioneros de San Francisco Javier y le van a salir cierta lista de los diferentes escritos que él tiene, pero básicamente describe sus aventuras de las diferentes misiones que él tuvo. Así que nuevamente muchas gracias. El próximo, como está allá arriba, en la próxima sesión que vamos a tener de esta serie va a ser el 10 de febrero, que si no mal recuerdo es un jueves, o miércoles 10 de febrero, a la misma hora la vamos a hacer. Muy pronto vamos a estar ya comenzando con lo que es la promoción, los volantes y eso, para que vayan apartando la fecha, ¿verdad? Entonces, en diciembre, enero no tenemos y esto va a ser para febrero, y en marzo vamos a introducir primeramente Dios a la comunidad, la novena de la gracia. ¿Quién ha escuchado de la novena de la gracia? ¿Qué es? A ver, díganos, ¿qué es? Los que han escuchado la novena de la gracia. Exactamente, son 9 días dedicados, ¿verdad? Que vamos a tener. Es muy diferente a una novena tradicional que nosotros conocemos. Así que vamos a ir aprendiendo más adelante acerca de esa novena también, ¿verdad? Pero esa va a ser durante Cuaresma, para el marzo 4 al 12. Igualmente información y promoción más adelante, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí. ¿Perdón? Encontré este librito aquí en la oficina de los ejercicios espirituales, pero es muy fuerte para mí. Yo quisiera que los hubiéramos hecho aquí, no se puede hacer, porque es muy interesante, pero es bastante información. Sí, el padre lo comentó, pero ese es el propósito de hacer de esta serie, para ir trabajando primeramente Dios y llegar a poder hacer los ejercicios espirituales y ofrecerlos para la comunidad. Sí, así que sí, definitivamente esa es una de las metas de aquí de la comunidad, poder ofrecer los ejercicios espirituales. ¿Okay? Si aún no lo tienen, para que se acompañen durante este Adviento, los pequeños del colegio de la Escuela de San Francisco Javier, algunos parroquianos igualmente que contribuyeron, en el arte no, pero en reflexiones sí, todas las artes, todos los dibujos son de los niños de la escuela.
pero algunas reflexiones vienen de aquí de los parroquianos, del staff igualmente, para que acompañen durante su adviento. Pueden pasar al enfrente, uno por familia, si aún no lo tienen, tenemos copias adicionales aquí que se pueden llevar. Es bilingüe y cada día de adviento trae las lecturas del día y una reflexión en inglés y en español. ¿Okay? Así que si gustan llevarse uno a casa, pasen para enfrente y les doy uno. Es gratuito. ¿Okay? Nuevamente muchísimas gracias, gracias al Padre, y nos estamos viendo. Ojalá que todos estén sean parte de esta parroquia, pero si no, igualmente están invitados a continuar siendo parte de esta comunidad. Buenas noches. Y no se olviden la misión de San Ignacio a San Francisco Javier. Ite inflamate omnia. Vamos a quemar a la escuela. No. Gracias. Claro que sí. Padre.